Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Un Café con 3 de Ciencia. El día de hoy les saluda con mucho gusto mi compañero Ulises Moreno y una servidora, la doctora Diana Patricia García Tello. El día de hoy tenemos a un invitado, él es el doctor Héctor Gutiérrez Sánchez. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar este café. No, a ustedes gracias por invitarme. Y esta charla. Bien, uno de nuestros objetivos en el programa es dar a conocer los trabajos de investigación, dar a conocer a los profesores y profesoras que han hecho en cuestión profesional. Por ello, una de mis primeras preguntas sería, ¿qué estudiaste y cómo llegas a la UAM? Yo soy sociólogo triple, por empezar. Tengo la curiosa costumbre de que en realidad trabajo temas políticos, pero no soy politólogo, soy sociólogo y se me nota, de hecho. Yo soy licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara, yo soy tapatío a todo esto, y después me pasé a la maestría en Ciencias Sociales, también en la UDG. Luego, como ya eran los mismos profesores, dije, no, ya, vámonos. Cambiamos. Y me fui al Colegio de México. Y entonces soy doctor en Ciencia Social con mención en Sociología por el Colegio de México. Entonces yo soy sociólogo y sociólogo. Sociólogo Tengo mi vocación bien clara. Bien. ¿Y cómo es que llegas a la Universidad Autónoma de Querétaro? Un poco por casualidad, te diré, porque cuando yo estaba terminando mi doctorado, hice una tesis sobre consumo alcohólico en estudiantes. Entonces, mi trabajo principal fue en Puebla, pero quería una ciudad que fuera como un contraste, ¿sí? Como un contraejemplo. Y entonces Querétaro está dentro del centro del país, no es demasiado grande, entonces era un excelente contraejemplo. Llego así a la facultad, yo andaba aplicando mis encuestas por la vida bien tranquilo, y en ese momento estaba, creo que la doctora Ávila, en la coordinación de la maestría. Entonces me dice, oye, ¿y no quisiera hacer una estancia postdoctoral? Y yo dije, bueno. ¿Por qué no? 10 años después, aquí seguimos. Muy bien. Y esto de, dices que aplicabas algunas encuestas o que estabas haciendo una investigación acerca del consumo de alcohol. ¿Cómo nace tu interés por esta, pues sí, por este tema de investigación? Bueno, es que yo he pasado por varios temas, ese es el que traía en ese momento, se quedó muy lejos. Pero en ese momento el interés venía de contrastar al menos 3 enfoques sobre por qué la gente sigue patrones sociales. Entonces agarré el consumo de alcohol que está socialmente determinado para poner a prueba como 3 hipótesis sobre ello. Te digo que luego no me duró mucho el tema, porque justo llegando aquí a la facultad me empecé a girar más hacia temas políticos. Entonces, por ejemplo, yo pasé un tiempo estudiando cuestiones de participación electoral, porque es bien simpático que la gente nada más vota más o menos como en un 50%. Muy curioso, porque si a alguien a alguna población, por ejemplo, le quitaran el derecho a voto, sería el acabose. Sí. Pero aún así, cuando la gente en teoría puede votar, nada más vota como la mitad. Después me moví más hacia temas de opinión pública. Entonces, por ejemplo, yo duré un tiempo tratando de entender por qué la gente apoyaba tanto a López Obrador, que es uno de los presidentes más populares que ha tenido México en mucho tiempo. Y entonces la pregunta era, ¿por qué? O sea, ¿qué tipo de personas o cuál es la lógica detrás de eso? Y más recientemente, de hecho ahorita estoy moviéndome todavía más a cuestiones de, otra vez, opinión pública, pero relacionados con religiosidad. Ah, mira, qué bien. Ok, muy interesante. Y también en esta parte de la trayectoria de la investigación, que ahorita ahondaremos un poco más sobre ello, también has tenido cargos administrativos. ¿Nos puedes platicar un poco sobre tu trayectoria administrativa en la UAC? Mi trayectoria administrativa empieza con la coordinación de la maestría en Ciencias Sociales. Creo que estuve ahí como unos 4 años, tal vez. Yo disfruté mucho el trabajo, no sé por qué, me gusta mucho como trabajar con los estudiantes, porque llegan con intenciones tan extrañas de investigación y luego los ves caminar y crecer, es un proceso muy lindo. Después me movieron de la coordinación y fui jefe de investigación y posgrado en la facultad, como por unos, creo que 2-3 años también. Y actualmente estoy coordinando el doctorado en Ciencias Sociales, entonces
ahí voy, nada más, girando de la misma esfera. Bueno, ya trámites y todo eso administrativo, ya, entonces ya bien manejado. Dígame qué necesita. Exactamente. Sí, exactamente, sí. Oye, y volviendo otra vez a lo de tus investigaciones que has tenido, ¿qué ha sido lo que, por ejemplo, esta última que nos mencionaste sobre la parte de la investigación en el tenor religioso, qué ha sido lo que más te ha gustado o lo que más te ha llamado la atención en cuestión como investigador, sociólogo investigador? Va para largo. Es que, adelante. Mira, en mi caso, honestamente, yo lo que tengo es un hobby que la gente lo agarra por trabajo, entonces a mí me entretiene mucho, ¿sí? En esta investigación, por ejemplo, de religiosidad, una cosa que a mí me llama mucho, mucho la atención es lo poco institucional que resulta ser la religiosidad de la gente. Por ejemplo, es bien curioso porque la gente más religiosa resulta que tiene más confianza política, participa más políticamente, pero pareciera que no importa cuál religión tiene. O sea, puede ser una u otra, el efecto sigue siendo el mismo. Entonces es curioso porque pareciera que, por ejemplo, una persona evangélica comparado con un católico tendrían como credos muy distintos, pero al final de cuentas como que no importa tanto realmente. Y aparte la religiosidad a mí se me hace un fenómeno bien interesante porque aun cuando muchas veces tiene normas como muy claras, la gente de todos modos hace lo que necesita. Es bien curioso, por ejemplo, la iglesia de San Hipólito en la Ciudad de México es básicamente la capilla mayor de San Judas Tadeo, pero la iglesia es de San Hipólito. O sea, según la institución católica, esa iglesia es de San Hipólito. La gente la usa para muchas otras cosas. Entonces es curioso cómo está la institución, pero también hay una religiosidad como que es más, quizás popular, se podría decir religiosidad popular, pero como que es como autóctona de las mismas personas. Sí. No, o que inclusive, bueno, metiendo un poco más en esa parte y después podemos abordar más, es inclusive en cuestiones territoriales, o sea, dónde se ubica, qué zona es en donde está ubicado, ¿no? O sea, no lo va a hacer lo mismo una determinada colonia con una larga trayectoria en ese tipo, por ejemplo, si hablamos de Tepito o si hablamos de Santa María la Ribera en la Ciudad de México, o inclusive aquí en Querétaro si hablamos de, no sé, el Tepe o alguno de los barrios emblemáticos que tiene Querétaro, donde van a tener, supongo, en esa área, distintas características, no distintas características, sino distintos matices. De hecho, estamos levantando ahorita una encuesta con representatividad de todo el estado. Vamos a tener aproximadamente como 1,500 casos, entonces lo bueno de tener una muestra tan grande es que justamente vamos a poder ver como en qué secciones hay como qué perfiles. Digo, la encuesta es de muchas cosas, es cultura política en general, pero también metí reactivos sobre religiosidad, entonces también vamos a hacer se va a poder ver como una especie de mapita. Lo que dices es bien importante también en términos de si la comunidad es rural o es urbana y de cuánto como tejido social tiene, porque por ejemplo en las comunidades rurales hay por ejemplo la fiesta del Santo Patrón, es bien importante, pero eso depende de que haya como mucho tejido. Querétaro, por ejemplo, como es una ciudad llena de migrantes, perdón. Sí, bueno, es que yo también llegué. Sí, yo también. Entonces de repente hay zonas que no tienen como este arraigo o este tejido, entonces ahí también funciona distinto. Sí, es cierto. En toda esta gama de temas que has trabajado, ¿cuáles has visto que sea como un patrón o una constante en cuanto a los desafíos que te enfrentas? Sobre todo en los últimos años, si yo te dijera así como cuál es como el eje y mi eterno como adversario, una cosa así, probablemente es el enfoque racional, fíjate. Okay. Porque, bueno, en ciencia política es muy común que se piensa que los actores son como muy lógicos. O sea, por ejemplo, mira, bajo ese esquema, por ejemplo, se supondría que una persona cuando va a decidir su voto casi debería sacar un Excel y decir, el Producto Interno Bruto creció en 2%. Sí. Este otro partido cuando gobernaba crecía. Y está como es muy popular esa idea. Y yo he encontrado que la gente vota a veces, por ejemplo, por sentirse ofendida moralmente, a veces vota con los sentimientos por delante, a veces tiene aversiones hacia políticos y que ni siquiera sabe por qué las tiene, pero las tiene. Que se construyen bajo otro esquema, no bajo otro. Y entonces la racionalidad es algo que como que a lo largo de mi carrera siempre he estado como empujando a un lado, pero bueno, ahí sigue, me va a sobrevivir, yo creo. Ok, sí, seguramente. Sí. Y en cuestiones metodológicas, en cuestiones de ir a obtener los datos, bueno, nos has platicado que utilices la herramienta de la encuesta. ¿A qué te has enfrentado, ya sea con esta herramienta
donde no se puede o se puede obtener cierta información y o el trabajo de campo, digamos, a pie? O sea, ¿qué opinión tienes o a qué te has enfrentado en cualquiera de estas dos áreas? A todo, A a todo. un montón de cosas. Mira, la metodología es una cosa bien bonita, pero a la vez es bien complicada porque uno tiene como el ideal, lo que quisiera poder capturar, y varios pasitos más allá está lo que realmente tienes. O sea, por ejemplo, religiosidad. ¿Cómo mides cuán religioso es una persona? Si va a misa, si no va a misa. Bueno, eso es como muy evidente, pero también sus sentimientos. O sea, si por ejemplo siente a Dios en su vida, ¿cómo mides eso? ¿Me explico? Entonces, uno trata siempre de poner los reactivos que mejor capturen lo que quieres agarrar, pero ese es un desafío eterno. Ese es el trabajo de todos los días. Sí. Y, por ejemplo, cuando aplicas la encuesta, vas a campo, etcétera, ¿a qué te has enfrentado? De nuevo todo. Mira, no es por darte un ejemplo. Sí. Luego resulta que aquí hay muchos condominios que están cerrados. Ajá, sí. Entonces no podemos encuestar. Entonces tenemos que encontrar, por ejemplo, a lo mejor en el bordecito todavía alcanza. O por ejemplo, el problema es que, por ejemplo, eso te mete sesgos, porque típicamente los condominios cerrados son más bien de clase alta. Entonces ya la muestra no queda completa. Entonces se puede meter después un ponderador. Entonces, con datos, por ejemplo, del INEGI sobre ingreso o educación, ves cómo está la población completa, cómo salió tu muestra y expandes ciertos casos, contraes ciertos otros. Y no la pasamos. Exactamente, y uno va haciendo malabares con cómo resanar ciertas cosas que con la encuesta no. Y sabes que me quedé, antes de que nos vayamos, me quedé con una duda, pero es una duda muy auténtica. Cuando iniciaste, que nos platicabas que viniste a Querétaro justamente para hacer también esta muestra y este seguimiento que estabas haciendo sobre el alcoholismo y que estabas aplicando encuestas, ¿las hacías todavía en papel o ya en el Google Forms, que ahora también es una forma de utilizar las tecnologías? Es que en parte, como eran estudiantes, era muy práctico llegar así de, órale, Ajá. papelitos y vámonos. Me dice, bueno, podía capturar un cuestionario como en medio minuto más o menos. Después de 600 casos y ya uno agarra práctica. Y va agarrando práctica. Por último, ¿qué cosas le resaltas a esta forma tradicional de hacer las encuestas? Que justamente era en papel, meterlo en Excel o en SPS o en otro programa. Digamos, yo le llamo hacerlo manual y ahora hacerlo en estas tecnologías de la información que también nos permiten algo. La ventaja de entregar un papel es que el informante puede escribir sin que se sepa, porque no está diciendo en voz alta lo que está diciendo. Entonces eso te permite ciertas cosas. Ahorita, por ejemplo, para nuestra encuesta, las preguntas sobre cuestiones de género, de hecho se entrega una ficha para que la persona diga un código, ¿me explico? Entonces no todas las preguntas son fáciles que la gente diga en voz alta, porque aparte uno va a sus hogares, entonces no todo se puede como decir en voz, y el papel tiene esa ventaja. Sí. Eso sí. Bien, ¿te parece si vamos por un café y regresamos? Vamos. Bienvenidos nuevamente a Un Café con 3 de Ciencia. El día de hoy estamos entrevistando al doctor Héctor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos ha contado parte de su trayectoria y parte del recorrido que muchas veces los profesores hacemos y terminamos aquí en la universidad y ya llegamos para quedarnos. Doctor Héctor, continuando un poquito con su trabajo, yo sé que la investigación es muy difícil hacerlo solo, o hacer la investigación solitos. ¿Tiene usted algunas colaboraciones? ¿Con qué institutos o con qué universidades colabora? ¿Con quién comparte parte de este trabajo que usted hace? Bueno, nada más, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita sobre la encuesta, es un proyecto que está financiado por la universidad y estamos todo el cuerpo académico. Okay. Eso también es muy enriquecedor porque, por ejemplo, yo ahorita tengo el tema de política y religiosidad, pero pues hay otros profesores que trabajan, por ejemplo, percepción de seguridad, entonces ponen sus reactivos sobre eso. Hay otros que trabajan participación política de minorías, por ejemplo, entonces también le agregan de esto. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando todo el cuerpo académico para echar a andar ese proyecto. En mi caso, fíjate que es como difícil decirlo, porque en teoría sí se puede como hacer ciertos trabajos medio solos, porque las bases están disponibles, muchas de ellas, pero medio solos porque la base la hizo todo un equipo, ¿me explico? Entonces, es ambiguo. Ok, ¿sigue colaborando con la Universidad de Guadalajara? ¿Sigue colaborando en Puebla o solo...? No, me estacioné bastante aquí. Querétaro. Curiosamente de redes, por ejemplo, yo pertenezco a la red de investigadores de cultura política, pero eso está en Guanajuato. Ah, ya. Ok. ¿Y el cuerpo académico cómo se llama?
política y sociedad. Ok, y además de este tema, ¿han tenido algunos otros proyectos de los cuales te gustaría ahondar? De mi cuerpo académico. Y es que yo te podría contar de los que están, por ejemplo, más cerca. Ok, ¿sí? sí. Por ejemplo, es que el cuerpo académico tiene más o menos como 2 alas. Una tiene que ver con cuestiones de cultura digital y la otra tiene que ver con comportamiento político como más regular. Yo me muevo más en lo segundo, no soy tan ávido en las cosas digitales y la participación política digital. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado varias veces con Marcela. Marcela Ávila trabaja mucho el tema de participación también. Entonces, en algún momento andábamos ahí haciendo regresiones porque luego resulta que si la elección es de presidente y también de diputados, la gente vota más. O si es de diputados y de gobernador, vota más. Pero si es de gobernador y presidente, no votan más. Se estabiliza. Entonces, ahí andábamos viendo cómo funcionaban esos efectos. Y está muy interesante. ¿Y de qué manera en este o en otros proyectos que han tenido, de qué manera se insertan los estudiantes a estos proyectos? ¿Y cuál sería uno de los objetivos que tú como profesor e investigador y formador de los estudiantes les das a ellos? ¿Qué objetivo buscas alcanzar con ellos? Sobre lo primero, por ejemplo, ahorita es bien conveniente porque como íbamos a levantar una encuesta de 2 alumnos que tenían temas, digamos, similares a cultura política, metieron reactivos. Entonces, en teoría vamos a sacar 2 tesis que van a aprovechar esta encuesta, que de hecho mucho de la razón para hacerla es porque, bueno, la mayoría de los estudiantes terminan trabajando Querétaro. Y tenemos como ciertos estereotipos de que, por ejemplo, Querétaro es conservador, es derechista, no sé qué, pero hace como 20 años que no hemos revisado si de verdad sigue así o ya cambió, y dado que tenemos muchos migrantes, ¿Cómo se qué está pasando? Entonces los estudiantes se integran, por ejemplo, a través de este proyecto. A final de cuentas, nuestro trabajo con los alumnos es darles formación. Entonces, a donde ellos tengan que ir es a donde nosotros tenemos que ir. O sea, a mí me ha tocado dirigir tesis que se supone que empezaron como una tesis de participación política y terminaron en un estudio de organizaciones. Pero bueno, si el estudiante va para allá, hay que seguir. Exactamente. Sí, hay que acompañarlos. Sí. Hay una pregunta obligada en el programa y se trata de preguntarles o de invitarles a nuestros invitados a que nos cuenten una anécdota, ya sea actual en el trabajo, ya sea durante la formación profesional, algo que digas, no, pues esto impactó y ahí fue el parteaguas para hacer tal cosa, ¿no? Por decir así. Probablemente la anécdota más extraña que tengo. Yo de repente me da por hacer cosas medio raras metodológicamente. Se tienen sentido, pero son como atípicas. Y por ejemplo, en ciencias sociales los experimentos son muy raros. Es muy extraño encontrar experimentos en sociología, porque el experimento implica que tú le asignas o le das un valor a algo. Y yo no puedo cambiarle, por ejemplo, el sexo a una persona para ver qué efecto tiene eso. Curiosamente, el experimento de ciencias sociales en México, al menos con más tamaño de muestra, yo lo hice en la maestría. Estaba lo que te decía hace rato, ¿no? De mi tirria contra la cuestión de la racionalidad. Estaba investigando a qué tipo de comandos reacciona más la gente. Entonces, agarré una escalera en un edificio público y puse letreros que pedían lo mismo, pero lo te decían de diferentes maneras. Y ahí me tienes sentadito, contando. Obedece, no obedece, obedece, no obedece, obedece, no obedece, obedece, no obedece. Contando un montón de muestras. Entonces ahí andaba. Una tesis muy extraña. No sé cómo me pasaron, la verdad, pero sobreviví aquí ando. Bueno, pero justamente a partir de estos experimentos es que uno va conociendo también el comportamiento o entendiendo el comportamiento o ver qué podría esperarse en algún determinado escenario con las personas. En fin, son pues al fin y al cabo cosas que nos sirven para tomar también decisiones. Claro. Es que los sociólogos, bueno, obviamente lo dice el sociólogo, ¿verdad? Sí. Los sociólogos somos bien importantes en la sociedad porque todo mundo tiene como opiniones. Nuestro trabajo es bien curioso porque, por ejemplo, los biólogos, cuando se pueden hacer, creo que se llama CRISPR, edición genética, no sé qué. CRISPR, esa mera. Eso, por ejemplo, a lo mejor no está en el sentido común. O sea, la gente regular no visualiza esas cosas. El trabajo del sociólogo es bien curioso porque trabajamos con temas que todo el mundo tiene en la cabeza. Exacto. Todo el mundo tiene una opinión de política, de religión y de fútbol. Que por cierto, fútbol también cuenta como consumo cultural, así es de que sigue cayendo. Pero es importante revisar esas cosas con rigor para que como sociedad tengamos datos válidos y poder tomar decisiones al respecto.
a los alumnos, por ejemplo, a veces les decía, oigan, les aparece en el cajero, ¿no? Done para mejorar la educación. ¿Estamos seguros de que más dinero va a llevar mejor educación? Digo, es pregunta, ¿me explico? O sea, alguien tiene que revisar esas cosas, ¿sí? Invierte el Estado millones de pesos en cuestiones de desarrollo social. ¿Sí está funcionando? O sea, ¿sí hay menos pobres o no? ¿Me explico? Nuestro trabajo es revisar de la manera más rigurosa posible esas cosas. Sí, y ver si los objetivos, por ejemplo, de los programas de políticas públicas, sus objetivos son alcanzables o inalcanzables. O hasta dónde se cumplen. En mi experiencia, la respuesta casi siempre es sí, pero. O sea, sí hacen algo, pero con un montón de bemoles. Sí. En este sentido, por ejemplo, y volcándonos un poquito hacia el programa, hacia el doctorado, ¿qué líneas de investigación del doctorado pudieran estar incidiendo en este tipo de preguntas o en este tipo de roles? No sé si, la verdad desconozco un poco la estructura del doctorado, pero no sé si hay líneas específicas dentro del doctorado que puedan incidir en esta toma de decisiones. ¿O en esto? Todas inciden. No nos damos el lujo de hacer investigaciones que sean como muy ociosas. Okay. Digo, sí, podríamos hacer una investigación de por qué la gente le va al Cruz Azul o al América. Hay un poquito de eso. De hecho, sí hay poquito sociología del deporte. No es un área muy común, pero bueno. El doctorado emana mucho de las maestrías, entonces tiene un área que está relacionada con las ciencias sociales, que trabaja temas culturales y temas políticos. Entonces, por ejemplo, puede haber tesis sobre fiestas populares, sobre cuestiones antropológicas, me explico, sobre resistencias culturales, o también sobre participación política. De hecho, tenemos una tesis, por ejemplo, sobre polarización en medios de comunicación, estas cosas. Y también tiene el área de comunicación. Entonces, por ejemplo, todo lo que sean fenómenos dentro del Internet, también el doctorado se nutre de esos. Entonces tenemos el espectro desde fenómenos bien políticos, fenómenos también muy culturales, simbólicos, identidades, y también cuestiones como de medios y cuestiones de comunicación. ¿Cuáles son los retos que tú identificas como coordinador de los posgrados actualmente? No solamente del posgrado en ciencias sociales, sino de los posgrados a nivel nacional. ¿Qué retos tenemos? Bueno, a riesgo de sonar bien cliché, ¿sí? Hace unos años, bueno, hace unos casi meses, tuvimos muchos movimientos de parte de CONACYT, y entonces es bien importante el tema de las becas para nosotros, porque si un estudiante está becado, entonces puede dedicarse a estudiar por completo, entonces el grado de formación que se le puede impartir es mucho mayor a una persona que va a trabajar de 8 a 3 y nada más de 4 a 7 tiene tiempo. Entonces hubo movimientos con las becas. De hecho, la facultad perdió algunos posgrados, ya lo están recuperando, pero algunos posgrados les retuvieron las becas, entonces fue bien difícil. Porque como te digo, es bien diferente un estudiante de tiempo completo que de verdad su vida es aprender, es leer, es crecer intelectualmente, que alguien que también tiene un empleo que pues, naturalmente necesita porque pues, sí, tenemos que vivir de algo. Algo que le quieras compartir a estas futuras generaciones, posibles estudiantes de doctorado en ciencias sociales, algo que le quieras compartir ya como mensaje final. Sobre todo que se animen. En este campo es bien curioso porque muchas veces la gente como que se cohíbe, algo así, como que siente que a lo mejor no la van a dejar entrar o que no va a poder, ¿me explico? Anímense, confíen, o sea, hay un grupo de profesores dedicado a darles la mejor formación que se pueda, entonces no tengan miedo. Acérquense al programa y conozcan. Sí, hay varios aspirantes que luego andan preocupados de, es que no sé si voy a entrar o no. Inténtenlo, pues sí. ¿Me explico? Anímense, confíen. Pues sí. Sí, Héctor, muchísimas gracias por aceptar este café. A ustedes. A las personas que nos ven, agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de escuchar esta transmisión. Se despiden de ustedes la doctora Diana Patricia García Tello y el doctor Ulises Moreno Celis, conductores de Un Café con 3 de Ciencia.